¿Cómo le va? Es viernes, el primer viernes del 2024. Esta es la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar estas, que son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Con Lenia Batres entra Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asesinan a regidor panista de Cuautla, Giovanni Lezama. Israel no va a gobernar la franja de Gaza al terminar la guerra con Hamás, esto dice el ministro de Defensa de Israel. En México se recupera la industria automotriz, crece un 24.4% en sus ventas. Estas noticias y además vamos a platicar con Jaime García, el hombre más informado de la política nacional. Empezamos. La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrada por Andrés Manuel López Obrador, Lenia Batres Guadarrama, llega al Pleno de la Suprema Corte en su primera intervención. Ahí criticó la función del alto tribunal, el cual dijo ha estado por encima de la Constitución y se ha adjudicado facultades para legislar. Dijo que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte de Justicia. Así llega con la espada desenvainada Lenia Batres, envalentonada y con la indudable dirección de Andrés Manuel López Obrador, para deshacer y rehacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche usted. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2. Así, bueno, sí extender qué artículo y fracción. Lo que dice es que la Suprema Corte de Justicia actúa por afuera y por encima de la Constitución, de acuerdo a lo que ella opina y piensa. Y vamos a ver, ya una vez dentro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cómo le va a Lenia Batres y si va a actuar en favor de la Constitución o en favor de Morena. El regidor panista de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado dentro de un gimnasio por sujetos armados que escaparon sin ser detenidos. De acuerdo con la información, el concejal recibió disparos de arma de fuego en el establecimiento llamado Body Fusion, ubicado en el centro de la ciudad de Cuautla, a unos pasos de la Fiscalía Regional Oriente. En el lugar de los hechos, las autoridades llevaron por supuesto a cabo las investigaciones periciales y elementos policíacos locales y estatales han desplegado un operativo para capturar a los presuntos delincuentes, sin éxito hasta el momento. Giovanni Lezama era panista y había sido regidor ya en 2 ocasiones, desde el 2013 al 2015 y después del 2021 hasta la fecha, y estaba rumbo a ser diputado local. Descansa en paz, Giovanni Lezama. En una buena noticia, una buena cuando menos para la industria automotriz y para la industria en el país, durante el 2023 logró recuperarse de las afectaciones que le había dejado el COVID y de acuerdo con el reporte mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, entre enero y diciembre del 2023 logró vender un total de 1.361.433 unidades nuevas, una cifra que representa un aumento del 24.4% comparado con el 1.094.728 unidades que vendió en el 2022. Esta cifra es incluso mayor a la registrada en el 2019, antes que diera inicio la emergencia sanitaria por el COVID, cuando se vendieron 1.317.931 unidades, quiere decir
que comparando el 2019 con el 2023, en el 2023 se vendieron un 3.3% más automóviles. Y del otro lado del planeta Tierra, en el conflicto en el Medio Oriente, en Israel, parece que no se ponen de acuerdo el ministro de Defensa israelí y su primer ministro Benjamín Netanyahu. Dijo Netanyahu que no iba a permitir que los palestinos siguieran en la franja de Gaza, que les pediría que salieran, pero dice ahora en un informe el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que sí hay un plan que se llama el Plan de las Cuatro Esquinas, donde planean, una vez que termine el conflicto, dar a la autoridad palestina el gobierno de la franja de Gaza, pero seguirá en control de quién entra y quién sale, qué mercancías se mueven dentro de la franja de Gaza. Quien lo controle seguirá siendo el gobierno israelí. Se espera que regrese la siguiente semana Antony Blinken a la región y que también vaya Blinken a platicar con funcionarios palestinos en Cisjordania, así como con líderes de Israel. Bajo el plan denominado Cuatro Esquinas y presentado por Gallant, Israel mantendría el control general de la seguridad de Gaza. Una fuerza multinacional se encargaría de reconstruir el territorio tras la destrucción generalizada provocada por los bombardeos israelíes. El vecino país, Egipto, también tendría un papel en el plan, aunque no fue detallado en esta presentación. El documento dice que los palestinos serían responsables de administrar el territorio. Los residentes de Gaza son palestinos, por lo tanto los organismos palestinos estarán a cargo con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado israelí. Esto dijo el ministro de Defensa israelí en contra de lo que había declarado Benjamín Netanyahu. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya, por favor, que haya un alto al fuego. Ya vienen los Reyes Magos, querido Jaime García, pero la violencia nada más no cesa, las campañas, precampañas cierran. ¿Qué está pasando con el hombre más informado de la política nacional, Jaime García? ¿Cómo estás, Jaime? Buen día, Manuel. Buenos días a quienes nos escuchan. Sí, pues quienes acostumbren dejarle alguna cosita ya a los Reyes, aparte del zapato, pues que haya suerte, que les traigan todo lo que hayan escrito en su cartita, donde las cosas no parecen no tener visos de mejora, es en algunos focos del país, en algunos lugares donde la violencia, más allá de que está y existe y demás, comienza a ganar foco en algunos espacios donde antes pues no necesariamente tuviéramos ese marco referencial. Por ejemplo, en Tabasco, tanto la semana pasada como el día de ayer, hemos tenido imágenes de hechos violentos. El día de ayer hubo una sumatoria de asaltos, de saqueos a algunos negocios, muy en el tono de otros estados de la República, incluso de otros lugares del mundo, donde personas con el rostro cubierto llegan, aterrorizan, se van. ¿Esto qué ha generado? ¿Por qué esto termina por ser, más allá del hecho violento en sí? ¿Por qué termina por ser noticioso? Porque, pues, como muchas cosas que ocurren en este país, llegan a la pregunta en la conferencia matutina a cargo del presidente, y el presidente, pues, vaya, si bien ningún mandatario acepta que la situación lo ha desbordado, pero en el caso de Andrés Manuel, como lo hemos visto durante los últimos años, tiene que ver más con cómo combate esta percepción que crece en términos de si la violencia está cada vez más presente. De pronto, una línea que escogieron los medios opositores o los medios que no replican la línea presidencial fue incluso en el estado del presidente. Como sabemos, pues Andrés Manuel nació en Teapa, en Tepetitán, Tabasco. Entonces, pues digamos que casi siempre los estados de los presidentes o esta relación que se tiene con la tierra donde nacieron, pues los hace que exista cierta preferencia o deferencia, y en este caso, pues el presidente reaccionó cuando dijeron incluso de donde él es. Ayer también, cadena estatal, el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, emitió un mensaje diciendo que quizá un poco a contrasentido de lo que ha señalado Andrés Manuel, que le parece inocuo por parte de los gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque no vamos a dejar
dejar que la delincuencia llegue a Tabasco, les vamos a enfrentar, somos un estado seguro, en fin, un poco este lugar común que critica siempre Andrés Manuel, ¿no? Cuando el presidente se refiere a los otros gobernantes que le antecedieron, pues siempre se burla o hace escarnio de esta frase de no me va a temblar la mano y hasta donde tope y hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues el gobernador Merino tuvo una sumatoria de fraseos de esa índole. ¿Y qué termina ocurriendo? Pues que el presidente intenta paliar la situación y diciendo que se exagera o que no corresponde con la realidad, porque hay paz, porque la gente está tranquila, porque la gente está contenta, y entonces terminamos inmersos en una pugna de percepciones. Esas percepciones, pues independientemente de cómo consumamos información, no nada más es que a mí me parezca como consumidor que hay una situación violenta en Tabasco, o que hay una situación violenta en el Edomex, o que hay una situación violenta en Michoacán, o que el pollo vale el doble porque lo controla el crimen organizado, y lo mismo el limón, y lo mismo el aguacate. En fin, ya no nada más es lo que alguien pueda percibir a partir de un hecho noticioso. Tiene que ver con que impacta ya en los bolsillos de cada vez más estados del país, y eso, digamos que aunque el presidente pueda esforzarse todas las mañanas y me parece un trabajo, no es que sea relevante lo que a mí me parezca, pero me refiero a que es un trabajo loable el hecho de revisar la seguridad todos los días y tener cifras y tener datos, pero muchas veces pues las cifras y los datos surgen de instituciones que pues por lógica, por una lógica elemental, no es que lo acomoden, sino que lo tienen que presentar de determinada forma, y quizá lo que está faltando es este pulso social, aunque pareciera que el actual gobierno lo tiene, pero que a veces escapa al tamaño del Estado y a veces escapa al tamaño y a la capacidad que tienen los funcionarios de llegar a muchas comunidades. Entonces, hoy otra vez nos despertamos con una noticia en donde, insisto, el precio del pollo es del doble porque lo controla el crimen organizado. Eso ya no es una percepción, eso ya es un precio real y algo con lo que se topan los mexicanos todos los días que van al mercado. Y sí habría que hacer esta diferenciación. No es que los mexicanos ladran más a mexicanos, no, pero cada vez más poblaciones en el interior de la República se topan con estas vicisitudes y con estas dificultades. Afectan al consumidor, pero afectan terriblemente a los productores. Ya vimos, decíamos, Michoacán, el aguacate, en Colima, el mango y el limón. Vimos en el Estado de México también que les pedían derecho de uso de suelo solo para sembrar. Seguramente esta ola en comercios en Villahermosa también se debe a que no quieran pagar los comerciantes o un susto. Los mexicanos estamos viviendo ya, y no es nuevo, tampoco es de este sexenio, es algo que arrastramos, este ataque y estos derechos de uso de piso que afectan terriblemente a la economía nacional, pero a la seguridad de los mexicanos. Y sí tiene cifras el presidente, pero tener información y no tener acción, pues también es un contrasentido. Esperemos que algo se haga contra esto que se está extendiendo cada vez más en el territorio nacional, que es el derecho de piso. Claro, y que son conceptos que en otros lugares del mundo pues cuesta mucho trabajo explicarlos. Obviamente le cuesta mucho trabajo a determinadas personas poderlos entender, pero que en el caso de México ya son del dominio popular, ya las nuevas generaciones que comienzan a tener cierto contacto con otro tipo de entornos económicos o con otro tipo de actividades, que ya comienzan a ser parte de la población económicamente activa, pues se topan con eso que de pronto ya no es nuevo. Ya sabes que cuando pones un negocio, te diría, en 20 estados del país, pues tú ya sabes que probablemente vaya a llegar alguien a decirte que tienes que pagar de manera extraoficial por intentar vender o por intentar comerciar o por intentar... Por querer hacer la vida. Terrible lo que dices. En el plan de negocios tenemos que incluir uno de los impuestos que hay que pagar, es este derecho de que nos dejen actuar los delincuentes. Terrible lo que estás diciendo, Jaime. Claro, y ya forma parte, exactamente, ya forma parte de esa proyección de tu negocio, de tu emprendimiento, porque muchas veces ni siquiera es que sean los grandes negocios. Hemos visto cómo le cobran a la señora que vende lotes, al que se tiene que poner en el mercado, si trae los quesos de donde venga, pues ya sabe que hay dos frentes a los cuales hay que pagar: al que administra el mercado y al que administra el mercado, ¿no? Entonces ya son cuestiones que forman parte
de nuestro dominio, de nuestro entorno, y que, insisto, trascienden a la pugna por la percepción que existe en el gobierno. Y cuando uno revisa los titulares de todos los días y después revisa la conferencia matutina, pues se da cuenta que existe esta diferencia. ¿A qué me refiero con esta diferencia? Y que también nos sirve para ejemplificar el problema de carácter de comunicación política que enfrenta el presidente, que enfrentan los medios y que en consecuencia nosotros atestiguamos todos los días. Así como se intenta paliar la circunstancia del cobro de derecho de piso y de violencia exacerbada en muchos lugares, pues también existió esta diferencia entre si los migrantes que fueron secuestrados hace unos días en la zona de Tamaulipas fueron rescatados o liberados. Y otra vez, parece que nos estamos situando en diferencias semánticas, en diferencias de, pues, quién tiene la razón o a quién le va mejor ante la tragedia, ¿no? ¿A quién le va mejor ante... ¿Quién le va menos peor? A los medios o al presidente. Y entonces, si los liberaron, pues le va bien a los medios. Si los rescataron, le va bien al presidente. El problema es que los migrantes no pueden transitar por este país. Los migrantes se enfrentan a todo tipo de calamidades y, al igual que con esta parte del cobro de derecho de piso, pues ellos se enfrentan a un cobro de derecho de tránsito, en donde no es nuevo, no es algo que hayan inventado en este sexenio, únicamente tiene un foco mayor por la cantidad de migrantes que cruzan por este país, pero ya saben los migrantes que deben de traer, te diría, en cada bolsita de la chamarra o del pantalón o de la mochila, el dinero para, dependiendo quién te ataje en el camino, si es el crimen organizado, si es la autoridad migratoria, si es la autoridad estatal, si es la autoridad municipal. Entonces, vaya, son relaciones en donde muy pocos ganan y donde una gran cantidad de personas pierden. Y lo que ocurrió en Tamaulipas no es nuevo. Se conoce, se sabe que los migrantes tienen mayoritariamente un contacto en Estados Unidos, los despojan de lo que tienen, les hacen pedir dinero, pero lo que resalta aquí es que dentro de esta cantidad de desinformación, dentro de esta pugna por ver quién no falló tanto, le preguntaban al presidente y no tenía claro si era real que fueran policías estatales los que bajaron a los migrantes y los entregaron al crimen organizado, o fue un crimen organizado de cero. Tampoco la secretaria quiso dar tantos detalles, parece que hoy los van a dar. En fin, ¿y qué es lo que obtenemos en términos, insisto, mediáticos? Que unos dicen fueron liberados, ¿por qué? Pues porque ya no les dio la gana tenerlos, porque no les encontraron dinero, porque les dio lo mismo. Y en el otro caso hay una portada en la jornada, hay que decirlo, rescatan a migrantes secuestrados. Y pues la verdad es que están estos dos polos, tanto el oficialista como el no oficialista, pues están disputando cacahuates. Y parece muchas veces que el presidente se refiere a los opilotes, pero se le olvida incluir a sus propios aliados, porque eso es lo que se realiza. La única verdad y la única realidad es que las personas en este país no pueden transitar en paz. Todo lo demás es accesorio y todo lo demás es la pugna por ver a quién le va menos peor. Solamente en la cifra que estoy viendo yo del 2023 fueron secuestrados a cambio de rescate 300 migrantes, y la noticia fue el 10% de los 30 que sucedieron en Tamaulipas, pero sucede todos los días en el territorio nacional. Y lo que bien dices, la noticia como la dan y quien la quiera dar, y si son amigos o enemigos del presidente, es lo de encimita. Lo de fondo es que 300 seres humanos fueron secuestrados a cambio de rescate porque intentaban hacer una vida mejor. Claro, y que eso también nos lleva a otro tema que quería abordar contigo de manera muy rápida, y es como quitándole los adjetivos al hecho en sí. Esta imagen de migrantes, no queda claro de qué nacionalidad eran, pero de migrantes con playeras de Santiago Taboada y con flyers de Santiago Taboada en un meeting, me parece que fue de cierre de campaña del precandidato, todavía precandidato a la jefatura de la Ciudad de México por parte del Partido Acción Nacional. Pues se hizo viral, se hizo muy comentado, suscitó otra vez todo tipo de enfrentamiento político. Obviamente los morenistas los atacaron diciendo que eran unos hipócritas, los panistas pues no necesariamente es que se hayan defendido, pero pues dijeron que había que tratar bien a los migrantes. No sé si llevarlos a un mitin político, o sea, tratarlos bien. Y darles una playera. Lo que te quiero decir es que allí en el hecho,
Y ahí en el adjetivo ya cada quien se tendrá que hacer cargo, ahora que está de moda hablar de las buenas conciencias y demás, o que por lo menos en el panismo ha sido una línea argumentativa desde que el partido fue fundado, pues ya allende la conciencia de cada quien, creo que refleja mucho lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo y el futuro de los migrantes en este país. ¿Por qué te digo esto? Porque existe un oficio, por lo menos a nivel territorial, en la Ciudad de México y en las ciudades más grandes del país, pues de ser un apoyador. Y yo sé que muchas veces se le llama de manera en el denuesto, oh, eres un acarreado. No sé si necesariamente la palabra sea la correcta. Hay muchas personas a nivel ciudad que simpatizan con un partido, que se encargan de bajar programas sociales, que tienen una labor a nivel territorial, al nivel territorial más inmediato, es decir, en la cuadra, en la manzana, en la colonia, y que obviamente pues al final del día son relaciones de carácter de mercado y ellos obtienen un beneficio por llevar personas a los mítines de los políticos. Si no existieran estas figuras, los políticos no irían, ni los amigos de los políticos irían a los mítines, ¿no? Entonces, ¿por qué me llama la atención y por qué creo que es interesante hablar de estos migrantes? Pues porque también será un oficio que terminarán ejerciendo. Es decir, será una ocupación el hecho de ir a llenar mítines. Y eso la verdad es que cuando esa conveniencia llega a los políticos, pues ya no les van a hacer tantos gestos. Entonces, creo que el fenómeno migratorio en este país va a tener demasiadas aristas, demasiadas fusiones y demasiadas combinaciones de carácter cultural, ¿no? Ya los vemos como campesinos, ya los vemos trabajando en la Merced y ahora debutaron en un mitin político. Me parece por demás interesante. Es muy interesante, va a ser muy interesante todo lo que estamos empezando a vivir. Apenas cierran las precampañas, va a haber una pausa pequeña y luego ya van a empezar con todas las campañas y tú y yo seguramente no vamos a dormir, querido Jaime, con todo esto que estamos platicando. Por lo pronto, Jaime García 16, sígalo en X, el hombre más informado de la política nacional. Jaime, que los Reyes Magos te traigan todo lo que deseas, pero sobre todo salud. Que Melchor, Gaspar y Baltasar nos ayuden. Suerte para todos. Suerte para todos. Hasta el martes, Jaime. Ya en su mañanera, López Obrador está dándole un espaldarazo al gobernador de Tabasco. Dice que va a enviar fuerzas de la Guardia Nacional para apoyarlo en la seguridad y que no se preocupen sus paisanos, que todo va a estar bien. Ya lo decía Jaime García, el discurso del presidente es uno, la realidad es otra. Bueno, pues hasta aquí la dosis diaria de hoy. Hagamos estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales, estamos como la dosis diaria X. También ya sabe que puede escucharnos a través de Apple Podcasts, Amazon Music. Búsquenos en Google Podcasts, también ahí estamos, ahí donde usted escuche su podcast favorito. Escúchenos, denos un like, suscríbase para que usted esté al día todos los días. Yo soy Manuel Yáñez, le mando un abrazo del 6 de enero, comparta la rosca con su familia, nos escuchamos el lunes, por lo pronto ya está usted informado, pásela bien.